El momento. Que nos lleva a hablar del nuevo anuncio del recién electo presidente Gustavo Petro. Ha dicho que no va a eliminar el 4 por mil, entre otras cosas porque el 4 por mil lo venimos pagando ya hace mucho tiempo. Fue una medida que nació en su momento de manera así, momentánea. De esa manera, diría yo, de manera muy coloquial, nos lo vendieron a los colombianos. Ahora, hay quienes dicen, ese es uno de los cobros que más detestan, odian en Colombia los colombianos, los que lo pagamos. ¿En qué se beneficia? ¿Qué significa mantener ese 4 por mil? Vamos a hacer a esta hora ese anuncio. ¿Con quién? Luisa Mercado, buenas tardes. Rosario, y para todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Pues vamos a explicar también un poco cómo es que funciona este impuesto para los oyentes que de pronto no lo tienen muy claro, y para eso nos acompaña Henry Amorocho Moreno. Él es profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario. Gracias por atendernos en esta tarde, profesor, y pues empecemos por ahí. ¿Cómo funciona el impuesto del 4 por mil? Muy buenas tardes a usted, Luisa, y a toda la audiencia de la W Radio. Con el mayor gusto, claro que sí, el 4 por mil es un impuesto que se aplica a los movimientos financieros de los colombianos y se le conoce también con la sigla GMF o gravamen de movimientos financieros. Consiste en descontar 4 pesos por cada 1.000 pesos de transacción que usted haga en el sistema financiero, ya sea un retiro, un pago o un traslado, y sea desde una cuenta corriente o desde una cuenta de ahorros. Eso es así de manera muy sencilla lo que es el impuesto del 4 por mil. Como lo decía la mesa ahorita, es un impuesto que ya viene de vieja data, es un impuesto que ya cobra los 28 años, va llegando a la edad de los 30 años casi. Nació en el año 1994 aproximadamente, con el sismo del eje cafetero, y se colocó como una renta que fue originada por estado de emergencia económica. En ese tiempo fue un poco posteriormente, disculpen, fue en el año 98. El ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, de la administración de Andrés Pastrana Arango, crea por estado de emergencia económica este impuesto con una tarifa del 2 por mil. Así nació a la vida jurídica colombiana. Luego se prorrogó, ¿sí? Se prorroga, pero la pregunta es esa: ¿por qué si inicialmente era algo transitorio por esa emergencia económica de ese suceso que ocurrió, pues todavía está ese impuesto del 4 por mil y ya no de 2 por mil, sino que se aumentó? Entonces ahora es el 4 por mil. ¿Por qué continúa? Claro, continúa, Luisa, por una gran situación. ¿Cuál es? Colombia ha tenido un déficit fiscal estructural que no ha podido parar desde el año 74, Luisa, y se convierte en un impuesto que es de una caja muy rápida para el gobierno. Entonces, ha estado el gobierno, la rama ejecutiva colombiana, siempre muy quedada en el aspecto de hacer una reforma tributaria estructural. Nosotros nos hemos caracterizado por hacer reformas cada año, pero no hacemos una reforma de fondo, y desde luego ahí se ha venido quedando el impuesto, porque al no hacerse una reforma tributaria estructural de fondo, se van quedando con lo que hay, y cada vez han tratado de desaparecerlo. Incluso el señor presidente Santos dijo
que hasta escribían letras de mármol que lo desaparecía, pero no fue posible desaparecerlo para él. El presidente Duque también se comprometió a desaparecerlo y no puede desaparecer porque es que el déficit fiscal sigue ahí. Incluso, Luisa, le digo, el déficit fiscal hoy, según cifras del marco fiscal de mediano plazo, vale el 6.8% del PIB, son 83 billones de pesos. Entonces, se ha quedado, Luisa, precisamente porque en Colombia se ha tenido pereza de hacer una verdadera reforma tributaria estructural, Luisa. Es decir, que ¿cuánto dinero le genera anualmente al Estado este impuesto, profesor? Este impuesto está hoy día produciendo un recaudo ya casi aproximado de 9 billones de pesos. Ese es un punto importante, es casi un punto del Producto Interno Bruto y desde luego la administración no suelta ese gravamen porque le sirve para hacer operaciones normales de caja y además en su administración, Luisa, tiene un mejor flujo de caja que otros sistemas de recaudos que se tienen con retenciones. Digamos, el responsable del recaudo del impuesto es todo el sistema financiero. Ellos por decreto reglamentario solamente pueden tener ese dinero para su manejo 7 días y a los 7 días tienen que estar girándolo directamente a la Tesorería General de la Nación. Entonces eso lo hace muy efectivo, lo hace muy rápido, le hace tener al gobierno una caja muy rápida y desde luego eso lo tienen amañado, pero el día que se haga una reforma estructural seria en el país, este impuesto ya debería desaparecer, porque hay que hacer realmente una reforma tributaria como la que ahora está proponiendo el nuevo gobierno. Eso le oí al nuevo ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, que piensa hacer una reforma tributaria estructural. Claro, pero la reforma tributaria, hasta donde entendemos estructural, contempla no desaparecer ese cobro del 4 por mil, que entre otras cosas se pregunta, bueno, ¿cómo pasados tantos años y teniendo en cuenta eso que usted nos estaba comentando, no se ha podido tapar con todo ese recaudo? Porque acá internamente mencionábamos con Montoya, es que esto no discrimina estratos, porque es que acá todo colombiano que tenga una cuenta o de ahorros o si una cuenta en un banco hace ese pago del 4 por mil con todo eso que usted nos acaba de comentar. Entonces, increíble que pasados tantos años no se haya podido, diríamos, tapar un poco esos temas fiscales de nuestro país con ese recaudo tan grande. Sí, esa es una realidad de apuño y le voy a decir algo. En el año 2016 se aprobó el catastro multipropósito. Ya está creado, no lo han implementado. El país se ha llenado de pereza en llevar a cabo una reforma tributaria estructural e incluso en aplicar las que ya están. Entonces, ese tipo de cosas han generado que un impuesto como este no desaparezca. Particularmente, le digo, mi opinión es que este impuesto debe desaparecer. Sin embargo, veo que el ministro de Hacienda ha dicho que lo va a tener un tiempo, que no lo va a desaparecer. Me imagino que debe ser precisamente por algunas situaciones que deberemos conocer después en el empalme, en que lo más seguro es que el gobierno no reciba con una muy buena posición de caja ahorita en el empalme las finanzas públicas, y eso sucede casi siempre en toda entrega. Entonces creo que por eso inicialmente debe hablar el ministro de no retirar ese impuesto, pero en el evento de que se haga una reforma tributaria seria, que se haga una reforma tributaria manejando las exenciones, las deducciones, manejando el hecho del impuesto al patrimonio como ellos lo vienen
vienen diciendo, indiscutiblemente creo que sería un impuesto que debería desaparecer, dejarlo en una legislación transitoria para que desaparezca mientras se acomoda la nueva reforma tributaria estructural, pero sí creo que debe desaparecer porque es un impuesto indirecto y nosotros ya tenemos varios impuestos indirectos aquí en la zona, como lo son el IVA, el impuesto al consumo y también este impuesto que no ha querido desaparecer y que definitivamente es incómodo para todos. Profesor, usted dice justamente que esto tiene una ventaja muy grande y es que se recauda muy fácil, porque la DIAN pues solo tiene que vigilar a los bancos que son los que recaudan este impuesto a todos los colombianos, pero hay una desventaja y es que pues al encarecer un poco esas transacciones, lo que ocurre, dicen los bancos, es que justamente se desestimula su uso y se limita la formalización de la economía, que entre otras pues sirva para que la DIAN tenga más información para poder cobrar otros impuestos. Entonces ahí hay un punto importante y es que los bancos justamente quieren que se acabe ese impuesto de 4 por mil para que más personas puedan acceder a los bancos. ¿Qué opciones ve usted viables para sustituir este impuesto que no sea de pronto un proyecto de ley? Porque hemos visto que también han radicado varios proyectos para acabar este impuesto y no se ha hecho, y hasta incluso promesas de presidentes en mármol y tampoco ha ocurrido. Luisa, yo creo que la única manera, desafortunadamente, de desaparecer este impuesto es con un proyecto de ley, porque en derecho tributario las cosas se deshacen por donde se hacen. En este momento el impuesto del 4 por mil es una ley de la República, tiene que ser modificada por una ley, y la próxima ley que modificará la tributación en Colombia es una ley de reforma tributaria estructural y tendría que ir dentro de ese compendio de actuaciones. No hay forma de que se pueda eliminar por una norma menor, Luisa. Pues muchísimas gracias al profesor Henry Amorocho Moreno de Hacienda Pública. Es licenciado hace muchos años de la Universidad del Rosario y ha estado en varias entidades hablando de estos temas de impuestos. Gracias por haber estado con nosotros en W Radio. Que tenga una feliz tarde. Con todo gusto, ha sido muy especial poder tener este diálogo con ustedes y Dios quiera que desaparezca al fin el 4 por mil. Felicidades.